seguir con esta segunda parte de esta segunda hora de Sintonía Educar. ¿Qué decís, Adri? Está buenísimo este programa. Eso digo yo. La estoy pasando bomba. Esperemos que nuestros oyentes también estén conformes y contentos con esta transmisión. Diego Zambelli, comunicador, docente y realizador radiofónico, dice acá. Y bueno, si dice eso, ¿qué va a hacer? Buen día, ¿cómo estás, Elena? ¿Cómo estás, Diego? Bien, Adriana. Bien, muy bien, muy contento por estar acá. Y nada, agradecido. Bueno, vamos a contarle a la audiencia quién es Diego Zambelli. En realidad Diego mandó un largo y extenso currículum, pero bueno... No, te dije yo te di toda la data para que vos dijeras lo que quisieras. Que lo acortara, así que bueno, vamos a decirles que estudió comunicación en la UBA y se especializa en comunicación radiofónica, fue humorista, productor periodístico y artístico, columnista y conductor de programas y radios AM, FM en Buenos Aires. Fue coordinador artístico y técnico de Radio UBA 87.9, capacitador de radios comunitarias escolares de Tucumán. Coordinó talleres en el Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de radio en el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación y coordina un taller de radio para niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el CAINA. Ahora nos vas a contar qué es el CAINA, es una de las preguntas que me interesaría charlar con vos. Dicta un taller de radio para jóvenes adultos con discapacidad intelectual en el Centro de Día de Senderos del Sembrador en Vicente López, donde se creó Nada Sin Nosotros, un programa radiovisual. Toma, sobre discapacidad, del cual es conductor. Dirige Radio por la Memoria. También vamos a hablar de estos proyectos que tenés y de estas propuestas que tenés. Un proyecto de construcción colectiva de memoria que le devuelve la voz a personas desaparecidas por la dictadura cívico-militar a través de micros radiofónicos. Vamos a escuchar uno hoy. Y en febrero dio una charla y emitió micros en el Centro Clandestino de Detención del País, la Escuelita de Famayá, allí en Tucumán. Así que bueno, lo achiqué un poco, pero no tanto. Está muy bien. Así que bueno, no sé, me interesaba saber hace cuánto tiempo que te dedicas a la comunicación radial. Y creo que mi primera experiencia fue en el secundario a los 15 años, o 16, no más que eso, con un trabajo práctico que hicimos en la materia educación cívica. Una investigación sobre las elecciones que se hacían en ese momento y nos llevó el docente a presentarlos a distintas radios y ahí fue como el primer contacto de este lado. Y del otro lado también, yo no escuchaba radio de chico. ¿No escuchabas radio? No, empecé de grande. Empecé cuando empecé a trabajar en radio y dije, a ver, ¿qué es esto? ¿En qué estoy trabajando? ¿En qué me metí? Porque mi entrada a la radio en realidad es por la escritura. Yo escribía cuentos y una de mis... Yo fui bendecido por un par de Carinas. Karina Solano, en este caso, se enteró que me había ganado unos concursos con unos cuentos y qué sé yo. Ella estaba trabajando en La Tribu y me invitó como guionista para unos micros de efemérides que se llamaban El Tiempo No Para. Y bueno, entré como guionista y yo venía a hacer teatro y no sé qué. A la media hora ya estaba haciendo personajes. Y así empecé a laburar en radio, digamos. Y bueno, ahí empecé, así que a los 17 años fue eso. ¿Y no paraste? Y no paré. Así que a los 17 y creo que a los 24, si no me equivoco, fue cuando empecé, cuando fui ayudante de cátedra en una materia de la carrera de comunicación de la UBA. Y ahí empezó la cuestión docente. Ahora, vos te estás dedicando en este momento a digamos, tenés varios talleres y además varios programas. Es una forma de decir, ¿no? Es decir, participás como conductor o en distintos roles en diferentes radios. Una de las radios que acabas de crear o acaban de crear es una relacionada con personas con discapacidad, con jóvenes
jóvenes con discapacidad. Sí. Contanos un poco cómo surge este proyecto y cómo es que vos te metés en la temática de la discapacidad. Bien. Es una mezcla de la coincidencia de que aparece la segunda Karina de mi vida, que es Karina Gershberg. En realidad son 3 Karinas, porque la tercera Karina es mi auto Toyota Karina, un modelo 81, que está a la venta, por cierto, así que si a alguien le interesa, me contacta. Karina S es con C. Muy bien el investigador. Y bueno, Karina Gershberg la conozco justamente en Radio UBA. Y ella ya era directora general de Senderos del Sembrador, que es una asociación civil sin fines de lucro de Vicente López, formada por familias de personas con discapacidad intelectual que al egresar, por así decirlo, de la educación especial, buscaban un centro de día por la zona para continuar con sus vidas y bueno, no encontraban uno adecuado a sus expectativas y necesidades. Cuestión que estas familias no tienen mejor idea que, bueno, armemos el nuestro. Y ahí nace Senderos del Sembrador, hace ya creo que 15 años. Y yo hace 3 años, a propuesta de Karina, hace 4 años en realidad, hacemos una prueba, una experimentación con los concurrentes de Senderos y hacemos un taller abierto con todos, experimentando con sonidos y música. Y ahí vimos que era viable hacer un taller de radio. Entonces, en febrero del 2013... arrancamos con la experiencia, hicimos en la primera juntada, pero ya trabajando con un grupo específico de concurrentes, hicimos un radioteatro improvisado en el momento de una visita al zoológico por parte de los jóvenes. Y bueno, y ahí es como entro en la temática de la discapacidad. Digamos que yo por el recorrido que venía haciendo, que venía, digamos, mi comienzo profesional es en la radio privada con fines de lucro, AM y FM, y después me empiezo a vincular con radios comunitarias, especialmente de Tucumán, a través de mis amigos de la ONG Abrojos, Colectivo de Educación Popular, que son unos referentes en educomunicación muy fuertes a nivel Tucumán y también a nivel país. Y bueno, y buscando qué más para enriquecer la variedad de usos de la radio, ya sea como instrumento de comunicación o como instrumento de otra cosa, que es el caso de un taller de radio para personas con discapacidad intelectual. Y bueno, tenía esa búsqueda yo, y coincidimos con Karina y empezamos. Bien. Y ahí fue reaprender a dar un taller de radio, porque es una cosa totalmente distinta. Empezar a vincularme con la temática de la discapacidad, además desde un ángulo en particular que está alineado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país, pero que se va aplicando paso a paso, porque además no solamente es una cuestión legal, sino como sucede con casi toda ley que viene a transformar algo, hay un proceso cultural que viene a impulsar esta ley, y que tiene que ver con todos nosotros, y en mi caso en particular, por cómo yo lo miro, con los medios. Bien, te propongo escuchar uno de los audios que nos enviaste de la radio, que se llama, el programa se llama Nada Sin Nosotros. Bueno, a raíz del taller de radio, hace 2 semanas arrancamos con el programa Nada Sin Nosotros. Hace 2 semanas. ¿Qué días están? Los jueves de 14 a 15:30 por Demo Radio Visual. La dirección web es demos.com.ar y nuestro Facebook es Nada Sin Nosotros. Bien, ahora lo vamos a colocar acá en el Face. Vamos a escuchar. Muy bien, y seguimos acá en Nada Sin Nosotros, el programa de radio de Senderos del Sembrador, la Asociación Civil de Vicente López. Seguimos acompañados por Ana y en este caso se sumó Carolina. ¿Cómo andás? Bien. ¿Fabricás velas y jabones? Sí, fabrico velas y jabones. ¿Estos jabones que están acá los hiciste vos? Sí. ¿Cómo se hacen los jabones, Caru? Se calienta la glicerina, se pone en un pote, se espera que la glicerina se derrite y después se pone el molde y se hace. Y ya está. ¿Y dónde haces los jabones? En el sendero, en mi casa, con mis acompañantes y con todos. ¿Y por qué haces jabones? Porque me gusta juntarme la plata para comprarme mi ropa, mis zapatos y mis cosas. Ah, ¿pero vendés los jabones vos? Sí. ¿Cómo vendés los jabones que Con plata. Te los compran con plata y... Claro, no es cómo vendés, es a quién le vendés. ¿A quién o en dónde vendés los A mi jabones? familia, a mi abuela, a Marzabel,
a Pato, al papá y a mamá. ¿Y a la mamá? Ajá. ¿Y ellos a su vez sabés si lo venden a otras personas? No. 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 Tendremos que hacer eso, ¿no? Es la parte que nos falta. Sí, ¿le hacemos? Y dale. Mirá, acá podemos hacer la publicidad. Y podríamos venderlos online. Sí. No, tú Se venden jabones. ¿Cuánto está el jabón? a 10. ¿10 pesos el jabón? 10 pesos. No es barato. No, 20. 20 pesos. ¿Cómo se llama tu emprendimiento de jabones? Praline. 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 Sí. Quiero un jabón de praline. ¿Es difícil hacer jabones? No, pero si querés te lo doy. No, está bien, pero Vendelo. prefiero que me lo vendas. Puedo hacerlo. Todo lo que quieras. A ver, personas que tienen problemitas de discapacidad, todos pueden cortar comida y todo eso. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Caru. Qué frescura, ¿no? Sí, bueno, y frescura que está ahí, que necesita los apoyos necesarios para desplegarse. Carolina es parte del espacio, se llamaba Espacio Prisma, ahora se llama Espacio Amigos, que son distintos grupos que hay dentro de Senderos y con quienes vengo trabajando desde hace 3 años en el taller de radio, y así ganamos este dinamismo. El programa se escucha y, como decíamos antes, se ve, y también es lo rico, ¿no? Es lo bueno, es que se vea que la persona con discapacidad hace, dice, elige, no elige, y bueno, que está ahí con nosotros al aire. El programa Nada Sin Nosotros es un programa sobre discapacidad desde la perspectiva y con la participación de personas con discapacidad, ya sea como entrevistados, como parte del contenido y también como parte de la conducción. Ahí la escuchaban la voz de Karina Gershberg, la directora general de Senderos, con quien conduzco el programa, y bueno, también están el resto de los jóvenes. Y con lo que Caru cerraba es el eje de todo, me parece, que engancha con lo que Adriana decía cuando hablaban de la adaptación en el jardín de infantes, y tuviste una frase muy fuerte y muy clara, que fue algo así como que cada niño y cada adulto también tienen sus propios tiempos y que hay que respetarlos. Y bueno, así es con todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Y ese es uno de los aprendizajes míos trabajando en este área, y uno de los cambios que tenemos que ir introduciendo. Caru cerraba diciendo, las personas con discapacidad podemos cortarnos la comida, y en esa frase ya estaba diciendo, nosotros podemos hacer. Lo que pasa es que a veces necesitamos apoyos para poder hacer. Apoyos para poder superar aquellos obstáculos que la sociedad en su configuración nos pone delante, digamos. La sociedad es la que estandariza determinadas cosas, y esa estandarización deja fuera a gente que no encaja. Vos sabés que la semana pasada estuvimos justamente en una entrevista acá con la directora de la Escuela Especial número 13 de Juan Salvador Gaviota de Caleta Olivia, con quien retransmitimos este programa, y nos contaba que una de las actividades que realizan ellos con los chicos con discapacidad en su escuela es justamente esta posibilidad del autovalimiento, digamos, y de la independencia, de la autonomía, fundamental para su educación cotidiana, digamos, que ellos puedan tener una actividad propia, un lugar propio, y que bueno, esto complementa un poco lo que realizan cotidianamente, que se puede siempre enriquecer. Ahora, además de este trabajo que vos tenés, tenés un proyecto de construcción colectiva sobre el tema de memoria, que se llama Radio por la Memoria, que en realidad, contá brevemente de qué se trata, así podemos pasar un audio pequeñito. Dale, básicamente nació como un trabajo final integrador. Estaba buscando cómo evaluar a mis estudiantes poniendo en juego todos los contenidos vistos durante el año en la materia que doy en el ISEC, y se me ocurrió durante una marcha de la memoria, que estaba tomando una imagen, una grabación de un paisaje sonoro ahí en la marcha del 24 de marzo, mirando unas fotos de personas desaparecidas, me pregunté cómo la radio, así como la foto le devuelve la presencia, el rostro por un momento, cómo podría ser la radio para devolverle la voz. Y ahí fui desarrollando esto de Radio por la Memoria, que básicamente consiste en investigar acerca de una persona que haya sido desaparecida por la dictadura cívico-militar 76-83, y después hablar de esa persona, describirla en toda su humanidad en una primera parte de un micro radiofónico, y en la segunda parte
que es esa restitución de la voz, transformar en pieza radiofónica algo que haya sido creado por esa persona desaparecida, por ejemplo un texto, una carta, una postal, una narración tema La Vaca de la Escuela, un artículo periodístico, cualquier cosa. Yo empecé trabajando con textos, el año pasado ya nos abrimos a dibujos, por ejemplo. Cualquier creación, cualquier obra de esa persona es transformada, transposicionada, es el término correcto, a radio. Entonces ahí en esa transposición ponen en juego todos los conocimientos sobre expresividad radiofónica, que es uno de los ejes que yo trabajo en mi materia. Y al mismo tiempo, obviamente hay una tarea periodística muy fuerte, se labura guión, casting y dirección de voces, hay un despliegue integral. Y se suben estos micros, los que cumplen con ciertos requisitos, un banco sonoro al que cualquiera puede acceder en www.radioporlamemoria.com.ar, micros que están a disposición de quien quiera escucharlos y difundirlos. Y así es como los micros han sido difundidos en distintas radios de Argentina y del exterior. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los audios. ¿Qué te parece? Radioporlamemoria.com.ar, micros radiofónicos para devolver la voz. Dalila Matilde Becio nació el 15 de septiembre de 1950 en Rosario. Era una persona cálida, afectuosa, apegada a sus amigas con mucho sentido del humor. Era la menor de 3 hermanos. Tenía el pelo lacio de color castaño oscuro. Era alta y tenía pecas, tanto que su hermano mayor solía molestarla preguntándole si había tomado sol con un colador. Tenía la cara redondita y quizás por eso se preocupaba por mantenerse flaca, luchando contra la verduga como llamaba la balanza. Era desordenada, al punto de terminar teniendo todos los peines de la casa en su habitación, dejando a los demás sin posibilidades de arreglarse fácilmente por la mañana. Sin embargo, en el ámbito académico era mucho más disciplinada. Pocas veces se llevaba materias, y si lo hacía a lo sumo eran muy poquitas. Sabía francés. Había elegido estudiar antropología en la Universidad de Rosario, donde conoció a Oscar Vicente Delgado, su futuro esposo y papá de su hija. Decidió comenzar el camino de la militancia. Ambos fueron secuestrados el 13 de abril de 1977, cuando vivían en La Falda, Córdoba, y fueron trasladados al centro clandestino de detención La Perla. Dalila estaba embarazada de 7 meses. Dio a luz el 21 de junio de 1977 en el Hospital Militar de Córdoba, aunque no hay registros oficiales de esto. Su marido no pudo enterarse de que había sido padre, porque en ese momento ya había sido trasladado. Su hija Julia fue entregada a la familia de origen y criada con mucho cariño por su tío, el hermano mayor de Dalila, ese mismo al que le quitaban los peines. Y no hables más, muchacha, corazón